Bien, muchas gracias. Sin duda alguna, el coloquio avanza y definitivamente vamos a agradecer a Stefan Busch, por favor, su importantísimo aporte y presentación de esta ponencia. Gracias, sin duda alguna. Avanzamos y nuestra siguiente invitada es Andréane Blackwood. Ella es candidato al doctorado personalizado por la Universidad de Laval de los años 2016 a 2019, doctorado a medida en diseño e innovación social. Andréane también es máster en artes visuales con disertación por la Universidad de Laval. Algunas de las habilidades que ella nos narra es que le gusta mucho la enseñanza, imagen de historia de vida, documentación, investigación y desarrollo, entre algunas. Y entre las experiencias ha tenido grandes desafíos en temas de animación, en diseño de ficción. Ha sido también animador y productor, director de una productora, asistente de dirección, guionista, cineasta, artista documental, gestor de proyecto, director de junta, asistencia creativa y diseño de vestuario. Y conozcan algo interesante que Andréane nos cuenta de ella misma. Ella dice: participo activamente en la investigación sobre temas de diseño relacionados con la movilidad urbana y las personas con discapacidad. La práctica docente como objetivo profesional se confirmó durante una pasantía que ella realizaba en un año en un entorno universitario como parte de la educación en artes visuales. Ella dice: mi deseo de continuar en el mundo académico, tanto en investigación como en supervisar a los estudiantes en sus aprendizajes, me llevó a continuar mi camino hacia el doctorado. Mi pasión radica en el nacimiento de cada proyecto por nutrir a las personas con las que trabajo y el contexto y la razón que nos une pensar, actuar, y soy creativo, dice, sí, porque sobre todo quiero hacer operativas mis cualidades empíricas, es decir, hacer una buena investigación, proponer un problema, apoyarlo, construir, y sobre estas bases una documentación relevante con el objetivo de producir conocimiento y compartírselos. El objetivo, dice ella, configurar contextos de reflexión para operacionalizar los procesos de cambio. Ella ha fundado una empresa sin fines de lucro, una productora audiovisual denominada TLMSF, para promover la cultura y sus agentes a través de modos de difusión, mientras que me permite, lo señala ella, usar mis talentos como gerente creativo y de liderazgo y en equipos de trabajo. Recibamos con un fuerte aplauso a Andréane Blackwood. Bienvenida, Andréane. Voy a hacer un fakir, creo. Bueno, gracias. Como dijo Claudette, sí, Claudette. Me gusta el nombre Claudette en español, es un sonido muy agradable. Bueno, me llamo Andréane y estudio en la Universidad de Laval un doctorado a medida y, como dijo Stefan, es diseño e innovación social y no artes. Bueno, pero mi adolescencia es La Paz, la ciudad de La Paz y sus calles, todas sus calles. El Prado, sentarse horas para mirar pasar la gente, Sopocachi, bajar a pie y subir en minibús, los parques de noche, la sombra y el sol que elige el ropaje, el frío persistente de las mañanas del colegio, los autos, oler mucha gasolina, el frío persistente de las mañanas del colegio, lo vuelvo a repetir, los conciertos bajo la luna llena, las gradas del correo, mirar el extranjero, el correo ya no existe en La Paz, creo, Miraflores, correr en el estadio,
Caminar, caminar, caminar. Ser un ser peatonal, un peatón. Bueno, eso es mi introducción un poco larga, pero es importante para mí decirle que yo viví la paz realmente con mucha pasión, diría. Bueno, entonces, aquí, eso es el título oficial. Aquí mi presentación es diseño e innovación social y no artes. Lo vuelvo a repetir. Me voy a hacer una pequeña presentación de lo que me gusta para que me conozcan un poco más. Mi órgano preferido es el cerebro, aquí, y mi filósofo preferido es Paul B. Preciado. No sé si lo conocen, pero es alguien muy importante para mí. Tiene ideas que vienen de Derrida, Foucault, y tiene una visión del cuerpo humano, la arquitectura y la política que realmente nos hace pensar de otra forma. Mis objetivos de investigación son unir el arte y la ciencia. Realmente eso es lo que me interesa. Que los dos puedan realmente tener relaciones, que no sean uno por una parte y el otro por otra parte, y que mantengan sus identidades, pero que, no sé cómo lo puedo parar. Aquí creo que es. Okay. Entonces, que la gente que es de ciencia pueda mantener su identidad y que los artistas puedan también mantener su identidad, pero que tengan relaciones. Y con esa idea yo pienso las cosas. Por eso mi formación en artes es muy importante, pero a lo que voy, que es más científico, es también importante. Entonces, el título de mi presentación, que parece poema, es un poco largo. Entonces, yo les quiero explicar el concepto que es practicar el espacio, que viene de Michel de Certeau. Y luego les leo: Odisea hacia una producción de ideas. Eso viene de una corriente italiano, hay muchos italianos. Bueno, entonces eso, Odisea hacia una producción de ideas. Y luego oscilar entre lo real y lo virtual, porque nuestra condición de seres humanos ahora se va hacia lo virtual y hacia lo real. Es algo que no podemos evitar. Bueno, aquí, luego la segunda parte que les voy a leer. No sé si vieron hace 14 años mi exposición, no sé dónde estaba, si estaban en La Paz o no, pero bueno. Así les leo. Entonces, Kid. Hace 14 años preparaba mi primera exposición internacional de pintura, una entrevista televisual. La muerte también se aproximaba de un paso seguro. 2 muertos. La exposición Kid era, como de costumbre, una preparación para el futuro. La exposición Kid era, como su ADN, una presentación de lo que traía el futuro. Memoricen la palabra futuro. Kid, cada uno con su caja, cada uno con su piano. La poesía y la pintura son siempre una fuerza eficaz. Sus modales de comunicación no dan herramientas de pensamiento científico. Memoricen la palabra herramienta. Herramienta como un objeto que produce relaciones. 2019 se da, en cambio, otra dramaturgia. La misma idea, pero con otro cuerpo. Kid, cada uno con su caja, cada uno con su piano. Memoricen la palabra otro cuerpo. Lo que les propongo es una invitación a pensar como inventar, crear y soñar. La ciudad sí, el sueño sí, pero con una herramienta, su cuerpo, su propio cuerpo.
con la trilogía, en realidad, cuerpo, herramienta y espacio. Les puedo dejar pensar un poco, o sea, realmente su cuerpo, ustedes sentados en la silla, como una herramienta dentro del espacio, por ejemplo, aquí dentro de la biblioteca. Y esa herramienta, que es su cuerpo, que es al final lo único que tenemos, nos propone competencias de inclusión espacial, que es la primera inclusión, porque está bien pensar en la inclusión social, pero lo que conocemos primero con nuestro cuerpo es la inclusión espacial de nuestro cuerpo. Y yo para pensar ese problema o problemática, he compuesto un esquema donde podamos analizar cómo es el cuerpo dentro del espacio. Y tomé el caso de las personas sordas, por ejemplo. Entonces, ustedes imagínense una persona sorda dentro de un espacio. Y construí un esquema así para analizarlo. Bueno, las palabras están, no sé si lo pueden leer, o es muy, sí. Ok, las palabras están en inglés, pero son palabras que podemos entender en español, no hay problema, creo. Entonces, está al medio la persona sorda, que en inglés se dice deaf, y es correcto decirlo, no quiero utilizar que entienden más, o no sé, sordito decimos, no, es sordo, es correcto para mí utilizar esta palabra. Entonces en inglés, en la literatura y todo se dice deaf. Aquí he juntado las palabras, entonces he hecho una especie de Bianca, ¿me puedes decir? Revue de literatura. Estado del arte, eso, exactamente. Y busqué con las palabras, juntar palabras, entonces sordo con arquitectura, sordo con diseño, sordo con ruido, así. Ambiente, la atención, la cognición, la acústica y el ambiente, l'environnement bâti, que es eso, gracias. Así. Entonces, eso también lo tiene que tener en mente, ¿no? Seguimos con herramientas, las palabras que dije, el cuerpo, el ambiente como el espacio, y imaginemos a alguien que es sordo. Y el sordo yo le defino que le falta información sonora, ¿no? Eso es una persona sorda, porque tiene otros tipos de información que no tenemos también. Entonces, si seguimos, que es practicar el espacio como sordo, aquí viene, okay, en La Paz, es una foto que saqué en el alto, en el teleférico, y eso para mí representa muy bien lo que es practicar el espacio, ¿no? Ustedes pueden ver o no. Ups, no sé por qué he vuelto. Pausa. ¿Sí? Oh, aquí. Oh, gracias. Ok, entonces pueden ver una calle y no es solo una calle, ¿no? Ustedes saben que eso sigue y es una persona que decide instalar una mesa, una mercancía, o sea, todo yo llamaría tecnología para ocupar el espacio, entretener lazos con el dinero, con la mercancía, con todos los elementos que componen el comercio. Entonces, eso la gente lo hace con mucha libertad, ¿no es cierto? O sea, es algo, es un acto de practicar el espacio. Ese es el mejor ejemplo para mí, ¿no? Que la gente vive de eso, es un acto social, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es la mejor manera de explicar la práctica del espacio. La segunda herramienta que yo les daría para pensar la ciudad es crearla, así, imaginar el espacio para pensar. O sea que el objetivo de la creación del espacio no es para hacer bicicleta o comer o salir o bailar, pero que la más grande meta sería pensar.
porque es lo más, es la cosa la más fértil que hacemos en realidad, ¿no? Pensar lo que vamos a hacer, pensar lo que hemos hecho, eso nos mantiene en un estado mental saludable, yo creo. O sea, es mi punto de vista, ¿no? Y ese superestudio, no sé si conocen ese corriente o movimiento de diseñadores italianos que pensaban el futuro con nuevas herramientas de películas, videos, objetos, o sea, han hecho realmente muchas cosas muy interesantes. Pero yo les voy a proponer el trabajo de Alessandro Poli, que utilizó la realidad como un documental para inventar una ficción. Entonces, ese señor, hay un error, es Zeno, me equivoqué, perdón. Zeno es un señor que existió en Italia, que tenía su tierra, cultivaba, creaba herramientas de este tipo. Cada herramienta era muy específica para hacer una cosa. Entonces él tenía cultivo de la uva, todo, y cada herramienta tenía una utilidad. Entonces es Zeno el personaje, y Aldrin es el hombre que se fue a la luna. Entonces Alessandro Poli lo que pensó es, ¿qué sería que los dos se encontraran? ¿Qué pasaría en la discusión? ¿Qué podrían decir? ¿De qué hablarían, ¿no? Del día a día, el astronauta y el paisano que cultiva su tierra. Podemos pensar que tienen cosas en común y cosas también muy diferentes, ¿no? No quiero ir más en profundidad en lo que él hizo, pero de proponerse historias así para estimular nuestra creatividad y imaginarse qué podemos construir y cómo podemos practicar nuestra propia ciudad. Entonces, a partir de nuestras historias, invenciones, cuentos, diálogos, todo, cómo podemos ir más allá de lo que tenemos en la realidad frente a nosotros. Aquí están, bueno, y esas herramientas se encuentran en Montreal y está muy bien en unos archivos y explicado y todo. Y son piezas muy interesantes porque son hechas de DIY, ¿no es cierto? O sea, de una botella de vino, un pedazo que sacó aquí, allá, y para mí es muy parecido a lo que vemos en La Paz también, ¿no? La gente coge algo a este lado o relaciones o así, ¿no? Y vamos armando lo que necesitamos para nuestra vida. Aquí. Entonces, el encuentro de Aldrin de Aldrin y de Zeno hace de la periferia, porque siempre pensamos lo que está al medio, ¿no? Pero en ese caso lo que está alrededor nos interesa quizás más, y eso se convierte en un lugar. O sea, todo lo que hacemos fuera de nuestras clases en colegio, en la universidad, normalmente eso nos da herramientas para construir nuestro lugar futuro. Las actividades que hacemos fuera de lo que está en el marco correcto, lo que está, eso sería lo más importante, yo diría. Entonces, así. Eso es para terminar la explicación de Aldrin y Zeno. Y después voy a leer otra parte. Perdón que haya mezclado así la forma de presentación, pero para mí es más simple porque mi cerebro está hecho de forma que
se pierde y no sigo el camino correcto. Ok, me gusta mucho la periferia. Entonces, la competencia que ganamos, me voy a volver aquí. Eso. Entonces, para llegar a una cierta inclusión espacial, ¿cómo podemos llegar a conocer nuestras competencias? Que eso es lo que hacemos en la universidad normalmente. Y cómo las desarrollamos todos y según nuestra propia personalidad y necesidad. Entonces, para poder practicar el espacio, todos a un mismo nivel de libertad y de seguridad, que esos dos conceptos importantes, le propongo pensar en los elementos siguientes, poniendo el peatón al centro del proceso de análisis. Aquí volvemos a lo que les dije, ahí sí quizás lo van a ver de otra forma. El objetivo de este análisis es poder capacitar cada kit, y eso volvemos, ¿no? Con, no sé si se acuerdan del título que les dije, cada uno con su caja, que serían nuestras discapacidades y nuestro piano, que serían nuestras fuerzas y lo que tenemos, ¿no? Lo que nos hace ser mejor. Entonces, así, el objetivo es poder capacitar cada kit, del discapacitado hasta el superfutbolista que maneja a toda velocidad en su auto, digamos, para entrar en una visión, los pies en la tierra. He utilizado un caso de la persona sorda. Entonces yo les diría, para que se vayan con una idea, digamos, que se vayan a la calle, a la ciudad, con esa idea de qué pasa si desde hoy no escucho nada y no me llega ninguna información sonora. ¿Qué cambiaría en mi vida, digamos, si pierdo el oído y ya no puedo oír el taxi que llega o todas esas cosas, ¿no? Y eso les diría como no sé, una proposición. Y la última cosa que los diría, que es lo de lo que les dije, practicar el espacio de Michel Certeau, y lo voy a traducir de manera libre porque era un poco largo, no quería agobiarles. Entonces, practicar el espacio es repetir la experiencia silenciosa y jubilosa de la infancia en el lugar, como la infancia como el lugar también, ¿no? Ser otro y pasar al otro también. Ahí viene el concepto del lazo, de poder ser otro también y de pasar a la otra persona y al mismo tiempo su propio otro pasar así, ¿no? Puedo repetir una última vez si quieren. Entonces, repetir la experiencia silenciosa y jubilosa de la infancia en el lugar, ser otro y pasar al otro. Eso. Voilà, gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna, el aporte de Andréan Blackwood es innovador en este Hacking City. Muchas gracias. A los jóvenes, a los estudiantes que recién están llegando, estamos compartiendo este coloquio sobre estas grandes innovaciones que se pueden hacer, pensando en las nuevas formas de inteligencia urbana. A continuación vamos a escuchar, y como nuestra última expositora, a Bianca de Marquí. Ella es boliviana, nació en Santa Cruz de la Sierra, y bueno, ya nos va a contar un poco más la experiencia. Ella es doctora en el área de urbanismo y desarrollo territorial por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Además, cuenta con una maestría en Gestión y Patrimonio y Desarrollo Territorial por la Universidad Mayor de Saint-Simon en convenio con las universidades francófonas de Bélgica. Cuenta con la especialidad en Urbanismo y Desarrollo Territorial, Movilidad Espacio-Temporal, Historia Regional y Patrimonio Cultural, además de Redacción y Educación Académica, además de Género y Feminismos. Vamos a escuchar de Bianca esta exposición sobre la ciudad Laberinto. Y además vamos a pedir también que incorpore algo sobre la identidad de la ciudad que estaba a cargo del arquitecto Diego Collazos. Recibamos con un fuerte aplauso a Bianca Marquí. Buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de complementar y utilizar un poco la misma metodología que han propuesto mis colegas. Si el PowerPoint me lo deja. Yo he trabajado los últimos años en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia y en este lugar lo que más he desarrollado es una línea de investigación que es la línea Geografía e Historia, ¿sí? Entonces lo que me ha tocado, pese a que tengo una educación, como ustedes han escuchado, muy ecléctica, soy comunicadora social de formación, pero no sé cómo he terminado haciendo un doctorado en urbanismo. Y al medio, ahora me dedico mucho a la geografía. Entonces tengo así como una carrera un poco extraña, pero eso me permite invitarlos precisamente a hacer un poco lo que han hecho los demás colegas, que es un ejercicio interdisciplinario, ¿sí? Entonces lo que se ha propuesto, como han visto, es un poco ir desde el urbanismo a pensar las sociedades, ¿no? A pensar los desafíos de las sociedades. Este paso desde Smart City a Hanking City, que tiene estas tensiones al medio, tensiones que muchas veces en La Paz nos parecen un poco extrañas. En las ciudades de tercer mundo, entre comillas, siempre son raras, porque nos toca ver ciudades que no, Smart City, no sé, o sea, muy planificadas no fueron, trataron de ser y nunca lograron ser tan planificadas como pretendían, siempre se han desbordado. Son ciudades de desborde permanente, ¿no? Entonces hay cosas que de pronto nos parecen medio, ¿no? Y de hecho el tema de la ciudad en Bolivia es un tema complicado y raro, porque a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, por ejemplo, Brasil, Argentina, son nuestros grandes vecinos, tienen grandes metrópolis que atraen todo hacia un centro, ¿no? Hacia dos en Brasil, ¿no? Tiene Río, tiene Sao Paulo, que atraen, tienen gran gravedad. También nosotros tenemos un equilibrio extraño de tres ciudades, ¿no? Que es una formación urbana rara y que como mercado nos ha supuesto siempre desafíos complicados, que no son los mismos desafíos que implica una ciudad, una gran metrópoli como Buenos Aires, ¿sí? Ahí tenemos otros desafíos en términos de mercado, de sociedad y de planificación. Entonces, lo que sí voy a plantear en común, ¡ay, no se lee! No. Lo que pasa es que el tamaño de mi diapositiva es más larga que la que está esperando el PowerPoint, pero bueno, está bien. Bueno, les voy a proponer trabajar igual que han hecho los otros colegas con una metáfora, ¿sí? Y la metáfora que les estoy proponiendo es tomar la metáfora del laberinto. Como les comentaba, yo he terminado trabajando en temas de urbanismo y geografía, entonces he ganado una sensibilidad por los temas espaciales, que son un poco los que nos han convocado acá. Es decir, cómo las sociedades producen un tipo de espacio, ¿sí? Y lo que les voy a proponer es que para La Paz yo considero que el término laberinto es como muy apropiado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es jugar con esta palabra, con la palabra laberinto, pero siempre teniendo precaución con el uso de las metáforas. Es decir, sí es interesante en términos metodológicos y reflexivos tener una palabra que nos enmarque un tipo de comprensión de la sociedad y por lo tanto de posibilidades de acción sobre la sociedad, pero siempre teniendo respeto por las palabras. ¿Por qué? Porque hay veces que abusamos de las metáforas, ¿sí? Mi compañero está estudiando física y siempre que todo el mundo dice, no, es que esto es muy cuántico, digamos, vamos con calma, o sea, hay momentos en que no todo es cuántico, o sea, entendamos el origen de la palabra cuántico para aplicar que es cuántico, ¿sí? Entonces, lo que les voy a proponer es un poco reflexionar sobre qué es, de dónde viene la palabra laberinto, un poco hacer la génesis de la palabra para ver cómo aplicarla, ¿sí? Entonces, tratando de usar esta idea, de usar una palabra, un término que nos sirva como metáfora comprensiva, pero tratando de ser también respetuosos con la palabra, ¿sí?
Eso es una cosa. Después lo que voy a hacer es un ejercicio de aplicación de tres definiciones asociadas a la palabra laberinto. La primera es la más, si quieren, etimológica un poco, pero a partir de estas tres definiciones voy a jugar con dos escalas, ¿sí? Una escala nacional, que es por mi vocación geográfica, y una escala urbana, que es un poco la aplicación a la paz. Y esto tiene un principio también arriesgado, sobre todo si hay alguien de Sucre acá, espero que no, porque lo que voy a decir es que la paz, en cierta medida, es Bolivia, ¿sí? Y eso tiene que ver efectivamente con el fin del siglo XIX, la guerra federal y el momento en que finalmente la paz se posiciona por una acción bélica y de lucha como capital del país, ¿sí? Capital efectiva, si quieren. Ahora, claro, podríamos imaginar también que todas las ciudades del país de alguna manera son un resumen del país, ¿sí? Es decir, este ejercicio también lo podríamos aplicar a Cochabamba, lo podríamos aplicar a Santa Cruz, pero creo que La Paz, precisamente por esta idea de que ha luchado por ser la capital y que ha ejercido este tipo de capitalía muy política, tiene una onda como de ser el crisol de Bolivia, ¿no? que recibe permanentemente a mucha gente y que nos hace sentirnos un poco en casa. Entonces, a partir de esos dos elementos voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Sí. Ya, a ver. Bueno, lo que les estoy presentando aquí, esta hojita que ven aquí, es, si ustedes siguen el link, algún rato les voy a pasar. Esta es un link que ha hecho la Real Academia Española, que es un repositorio de todos los diccionarios desde el siglo XV para adelante que se han hecho sobre el español. ¿Sí? Esta es una herramienta genial para buscar el origen de las palabras, porque van a encontrar la primera definición que existió de cada palabra, ¿sí? Entonces, hay unos primeros diccionarios, unos primeros repositorios. Por ejemplo, de la palabra laberinto encuentran dos referencias previas de 1605 y 1607. Este es de 1620, ¿sí? Y en realidad tiene más que ver con un diccionario español-italiano, ¿sí? Entonces lo que ustedes están viendo aquí es la definición en italiano de la palabra laberinto, ¿sí? Pero es una definición que ya la vamos a encontrar en el siglo XV, ¿sí? Entonces hay cosas que son bien interesantes en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo que me interesa de esa definición es que la traducción que vamos a encontrar de la palabra es muy similar a la de la RAE actualmente. La palabra laberinto se ha modificado poco en su significado. Y eso es llamativo, porque a mí me ha tocado hacer este ejercicio con muchas otras palabras. Por ejemplo, yo he indagado mucho la palabra camino. Y cuando indagamos la palabra caminos, realmente ha evolucionado en el tiempo. Si ustedes ven la palabra camino en el siglo XVII, es diferente a la palabra camino en el siglo XXI, ¿sí? Pero, en cambio, en este caso, la palabra laberinto realmente ha mantenido su significado, ¿sí? Y tiene esta cuestión del lugar intrigante y de difícil salida, ¿sí? Ustedes encuentran la definición de la RAE, de la Real Academia Española del siglo XXI, y es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, esta primera definición va a ser la definición de la cual voy a partir ahora. Entonces, bueno, estos son libros de la Biblioteca de Bicentenario de Bolivia, ¿sí? Es una colección de las 200 obras más importantes del país que está desarrollando el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Entonces, lo que voy a hacer es inspirarme en estos grandes libros de la historia boliviana para traerles los ejemplos de la historia y de la geografía a escala nacional, ¿sí? El primer libro que les voy a traer, entonces, es este libro de José Luis Roca, ¿sí? Es un historiador de origen cruceño y veniano de nacimiento, ¿sí? Y el libro se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿sí? Es un libro de la independencia, de la historia de la independencia de Bolivia, ¿sí? Entonces, un poco la gran hipótesis de José Luis Roca es que Bolivia no nació a partir de su adhesión a ningún centro de poder virreinal, que en ese momento eran Buenos Aires, el Virreinato de la Plata, y teníamos el Virreinato de Lima, que era al otro lado, ¿sí? Los 19 años que nos pasamos de lucha independentista, poco menos, ¿sí? Esos años que pasamos de la lucha independentista van a estar marcados por la identidad charquina, ¿sí? Por la identidad de Charcas. Y en última instancia lo que se va a imponer como base de fundación de Bolivia es Charcas, ¿sí? La audiencia de Charcas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante del libro es que nos va a mostrar
los combates de los limeños y de los bonaerenses, de los porteños, por conquistar Charcas. Y nunca la van a lograr. Entonces lo que yo les propongo es pensar que ellos no la lograban porque Bolivia es un laberinto. ¿Sí? Tú entras, pero no sabes por dónde salir, nunca llegas al otro lado. Los porteños nunca llegaron de allá para acá. Y los limeños nunca llegaron de allá para el otro lado. ¿Sí? Era muy difícil. Bolivia es un lugar muy difícil de atravesar. Tenemos una geografía caprichosa, llena de caminos difíciles. La cordillera oriental supone una geografía tremendamente complicada de gestionar. Y eso ha sido así históricamente. Entonces, eso de alguna manera ha permitido que la audiencia de Charcas se mantenga como base fundamental para la identidad boliviana. ¿Sí? Entonces, a escala nacional, esta idea del laberinto se puede aplicar a partir de estas ideas que nos propone Roca. Entonces, vámonos a la escala urbana, a la escala de La Paz. Bueno, no sé si se ve bien, pero este es un Google Map, ¿sí? La primera vez que yo llegué a La Paz, no la primera, pero una de las primeras que he llegado, he tratado de llegar a la casa de mi amiga que vive allá en el barrio Gráfico, ¿sí? Ustedes ubican eso en Miraflores. Si yo pongo en el Google Map, es cerquita, ¿no ves? Estoy ahí. He tratado, he salido de la terminal de buses y he tratado de llegar, ¿no?, hasta el barrio Gráfico. Y evidentemente no he podido, ¿no? O sea, cuando ya estaba a la mitad de la subida, en esta subida, esta partecita de aquí, que parece la más cortita, uno dice, ¿no? Y no es así. Efectivamente, La Paz, para los que no vivimos La Paz, es un laberinto donde uno no encuentra por dónde ir, ¿sí? Uno no puede calcular la distancia, uno no puede calcular el esfuerzo, esta topografía es muy complicada para los que venimos de afuera. Encima Cochabamba es un damerito, ¿no? Entonces yo voy 2 cuadras a la derecha, una a la izquierda y estoy. En La Paz es imposible. Sí, o sea, si yo sigo esta línea, realmente no la logro. No la logro. O sea, les juro que he tratado y no he podido. Entonces, por experiencia les digo, sí, La Paz, en ese sentido, en el sentido de lugar, encontrar el camino correcto para llegar de un lado al otro, para llegar a la salida, es efectivamente una laberinto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos estas 2 escalas de la palabra laberinto que les propongo aplicar. Una siguiente asociación a la palabra laberinto es la asociación, si quieren, oscura de la palabra. Es decir, la idea de confusión, de angustia y de miedo que implica un laberinto. ¿Se han visto Harry Potter? ¿Se acuerdan del laberinto? Cuando está en, ¿qué se llama? No creo que es, no me acuerdo cuál película. Pero realmente es un laberinto de terror. Con David Bowie. ¿Cómo se llama? El Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego. Bueno, en el Cáliz de Fuego, cuando entra el laberinto y tiene que alcanzar el Cáliz de Fuego, efectivamente, tienen esta sensación de angustia, de miedo, de terror, de estar perdido, ¿sí? De nunca salir, en realidad, ¿sí? Hay muchos momentos en que Bolivia y en que La Paz nos llevan a esta situación, a la situación del terror. Entonces, bueno, aquí les pongo un otro libro de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, ¿sí? Este libro es un libro que es Anotaciones y documentos sobre la campaña del Acre, que es un libro genial porque es un libro que lo hace Nicolás Suárez, el gran cauchero del norte amazónico, a principios del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué hace este libro Nicolás Suárez? Porque él quería salvar su dignidad, si quieren, ¿sí? Había el coronel Román, que había estado en las batallas del Acre, que hizo una acusación a Nicolás Suárez de no haber defendido correctamente sus posiciones, o sea, de solamente haber perseguido un fin empresarial en sus acciones en el Acre, ¿sí? Y por supuesto don Nicolás se calienta, se mandan unas cartas terribles, se llaman a duelo, nunca se encuentran finalmente para establecer su duelo. Entonces Nicolás Suárez, que tiene mucho dinero, decide pagar un libro, que es un libro súper bien editado, que es un libro con un mapa hermoso, con todo muy bien documentado, donde demuestra que sus acciones en el Acre fueron patrióticas, ¿sí? Entonces es súper interesante porque te muestra realmente todas las batallas del Acre. Como ustedes recordarán, en las batallas del Acre teníamos 2 intervenciones y 2 ataques. Uno primero, cuando nosotros creamos la aduana de Puerto Alonso y se levantan los brasileros, entonces el ejército logra contener la rebelión. Pero después tenemos uno segundo cuando
el gobierno liberal decide dar una concesión estadounidense en toda la zona del Acre, les dan a una empresa estadounidense el Acre para ejercer propiedad. Y ahí sí los brasileños se calientan y el ejército boliviano no llega nunca. Y los que defienden el Acre es efectivamente Nicolás Suárez con la columna Porvenir, que en realidad eran sus obreros, ¿sí? Sus obreros. ¿Qué es interesante de esto? Lo que nos va a demostrar un poco Nicolás Suárez es que el ejército boliviano, para llegar hasta el Acre, tenía que salir por Puerto Suárez, dar la vuelta al Atlántico y entrar por el Amazonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca teníamos una vía expedita que permita a un ejército movilizarse por el interior del país. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenían que hacer, si quieren, por el Alto Vega y llegar hasta allá. Era tan complicado llegar que era más fácil ir hasta Santa Cruz, salir por Argentina y entrar por Brasil para llegar a defender el Acre. Por eso es que la segunda levantamiento brasileño nunca puede ser, no es contenido por el ejército, porque el ejército simplemente no podía llegar, estaba volviendo. ¿Sí? Entonces, esa es una figura terrorífica de nuestro laberinto. ¿Sí? Es el entrar y no poder llegar, el nunca encontrar el lugar, nunca encontrar el camino en Bolivia, ¿no? Hay un lugar en el Chaparé que se llama Salsipuedes. Se llama así porque realmente llegabas ahí y no podías salir. Sí, o sea, realmente hay un montón de asociaciones toponímicas en Bolivia que tienen que ver con estas cuestiones. Entonces eso es para el terror del laberinto a escala nacional. Ahora, si yo me imagino el terror a escala local, yo me imagino esto. Que desgraciadamente no me lo imagino, sino que lo vivimos. ¿Sí? Estas semanas hemos tenido precisamente estos deslizamientos. ¿Y con qué tienen que ver los deslizamientos? Tienen que ver con una ciudad que crece de forma efectivamente desbordada, ¿no? Sin ningún criterio técnico de riesgo sobre el suelo en el que está creciendo, ¿sí? Este lugar, si ustedes han leído las noticias, era un basurero, ¿sí? Era un botadero sobre el cual se han realizado viviendas después de que ha sido observado el botadero. Y esto corresponde a una particularidad bien especial de La Paz. En esta nota de prensa se dan cuenta de desde 23 años que tiene cicatrices la ciudad de La Paz y de los diferentes deslizamientos, que se cuentan más de 16 deslizamientos en este periodo de tiempo, ¿sí? Entonces es algo que pasa con recurrencia en La Paz. ¿Y por qué pasa eso en La Paz? Es efectivamente por un crecimiento urbano desbordado, pero además que crece sobre los bordes de lo ilegal y de lo informal y de lo que no está aceptado por el municipio, porque terminas aceptando porque está ahí desde hace tanto tiempo que ya no puedes dejar de verlo. Entonces hay como un crecimiento realmente desbordado, ¿no? Y que además afecta a la población más vulnerable, es decir, no es necesariamente la población rica la que está en estos lugares, sino normalmente la población que no accede a un suelo más estable, a urbanizaciones con un lugar más lógico, ¿sí? ¿No? Sino que crece en el borde. Ahora, lo chistoso del borde paseño es que no es un borde como en otras ciudades que crece en área, sino que crece rizomáticamente, crece en los bordes del precipicio, ¿no? Yo, cuando veo La Paz, no entiendo cómo construyen, ¿no? ¿Te parece loquísimo? Hacen casas donde nadie haría, ¿no? Pero son lugares de terror también, ¿no? Son lugares que se ven espectaculares, pero donde uno vive con miedo todos los días. No vive con miedo de que se le caiga la casa encima, de perder todo, y pasa. O sea, no es solamente miedo, sino que sucede. Y la otra cosa que me parece interesante ponerles en evidencia es que hace poco en el Centro de Investigaciones Sociales, y eso a los que estudian marketing, empresa, les puede servir más, hemos realizado la encuesta mundial de valores junto a otros organismos multilaterales, es un esfuerzo grande, ¿sí? Uno de los índices más interesantes es nuestro alto índice de desconfianza, ¿sí? Las ciudades bolivianas son ciudades tremendamente inseguras en términos de desconfianza social, es decir, tenemos los unos de los otros. Y lo que se contrapone a ese miedo, a ese terror del otro, es un alto índice de asociatividad. Esto quiere decir que, como desconfiamos, tendemos a generar gremios que de alguna manera nos protejan, ¿no? Entonces tenemos el sindicato de transporte, la FEJUVE, ¿sí? Tenemos un montón de entidades en las que nos agremiamos porque tenemos situaciones de inseguridad muy fuerte y por lo tanto de desconfianza. Entonces,
Bueno, una última asociación de laberinto, y es la ciudad como desafío mental, de la ciudad y el país como desafío mental, ¿sí? El laberinto como un juego, en realidad, ¿no? Como eso que nos dan en los aviones, cuando la boca se está aburriendo, o en las pizzerías, qué sé yo, ¿sí? Entonces el laberinto también tiene esa cuestión lúdica de entretenernos, ¿sí? Entonces, ¿cómo el país y la ciudad de La Paz nos pueden dar esta idea de juego? ¿Sí? Este es otro libro hermoso, ¿sí? Este es el libro también de la independencia. Es el único libro escrito que tenemos de testimonio de primera mano de la independencia de la República, ¿sí? Entonces, es el diario de un comandante de la guerra de la independencia de José Santos Vargas, ¿sí? Este era el tambor Vargas, era el tamborilero de la Republiqueta de Yopaya, ¿sí? Que es la única republiqueta que sobrevive hasta 1825. Si ustedes se acuerdan, las republiquetas, Juan Azurduy y todos estos grandes personajes que estaban asociados a las republiquetas, caen en el proceso de la guerra de independencia, ¿sí? Pero esta republiqueta sobrevive. Y parte de las claves de su sobrevivencia es que ellos conocían el laberinto y nadie más lo conocía, ¿sí? Sobreviven porque saben jugar en el laberinto, porque lo conocen y porque se esconden bien, ¿no? La geografía donde ellos tienen su base, Ayopaya, es realmente en el corazón de la Cordillera Real, ¿sí? Entre Cochabamba y La Paz, en Independencia. Bueno, se llama Independencia precisamente por esta republiqueta, ¿sí? Entonces, todas estas zonas, en el río Sacambaya, entrando hacia los Yungas y Sur Yungas, son zonas de una geografía muy intrincada, llenas de valecitos y de montañas altísimas, pasas de una altura a otra en un cachito. Entonces, si tú no conoces esos lugares, que era lo que pasaba con los ejércitos realistas, realmente no la logras, ¿sí? Entonces, esta republiqueta sobrevivió porque conocía y sabía jugar bien en el laberinto, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que yo aplico esta idea lúdica del laberinto. Y si pensamos en La Paz de una forma lúdica, de una forma espectacular, La Paz maravillosa, hay muchas asociaciones que podemos hacer, ¿no? Y una de ellas es, si quieren, el teleférico, ¿no? El teleférico tiene esta onda muy espectacular de exhibir el laberinto desde arriba, entonces ya no le tienes miedo porque lo ves, ¿no? Lo sobrevuelas, y entonces le entiendes, tiene esa dimensión, si quieren, de montaña rusa, pero que no de gran velocidad, pero desde donde ves todo. Es una cuestión muy espectacular, ¿no? Entonces hay esta suerte de ilusión, de transparencia, de por fin entender cómo funciona la ciudad, ¿no? Desde arriba, ¿no? Entonces hay una dimensión también interesante en La Paz, que a partir de la creación del teleférico se ve más explícita, pero también en los miradores, ¿no? La Paz tiene como estos miradores estratégicos desde donde tú te puedes parar a ver cómo funciona toda esta reticularidad de ciudad, ¿no? Y entonces puedes entender un poco la dimensión urbana, ¿no? La dimensión del crecimiento urbano, de las casas, ¿no? Entonces, bueno, eso para el ejercicio que les propongo hacer. Y bueno, Diego Peñasos, entiendo que iba a hablar de la identidad de la ciudad. Me imagino que se iba a dedicar solamente a la escala urbana y a pensar cómo los paseños y las paseñas se identifican y producen la ciudad. Pero me imagino que algunos elementos también han corrido aquí, ¿no? Un poco las cuestiones de cómo funciona la Paz a partir de sus particularidades, de su topografía, de su miedo y de su belleza. Gracias.